Escuchamos para guardar en la cabeza y en el corazón la información en la voz de sus protagonistas. Momento de entrevista en la Che Comunitaria. La información en la voz de sus protagonistas. Sí, lo primero es que no es únicamente una adhesión a la ley nacional, en la cual la ley nacional incluye varios aspectos a tener, como el acceso al agua, el acceso a un banco nacional de tierras para poder producir, entre otras cosas, ¿no? El Registro Nacional de Agricultura Familiar, un fondo específico de fomento y desarrollo rural. La ley de la provincia de Neuquén, aparte de todo esto, lo que tiene de característica es que tiene un relevamiento territorial de toda la tierra fiscal de la provincia, que tiene que ver con un reclamo que veníamos haciendo hace tiempo, varios años, de poder hacer relevamiento, conocer quién está y quién trabaja y ocupa la tierra, principalmente, y a partir de ahí generar las políticas para poder regularizar la tenencia de la tierra fiscal en la provincia. Acá quedaron exentas, digamos, de este punto las comunidades, porque las comunidades mapuches ya tienen su reglamento territorial en la 2660, y lo que se quiere es que se cumpla esa ley, digamos, ¿no? Esto viene un complemento a dar un marco legal a los criollos o fiscaleros, digamos, que no tenían ese marco jurídico y esa protección legal, digamos, ¿no? Totalmente. Y ese es un punto para nosotros importante, en lo cual lo motorizamos y lo planteamos, porque no está planteado en ninguna otra ley, al menos a nivel nacional, algo en Neuquén. Y después, otros ejes importantes, bueno, es el registro provincial, que va a estar articulado con el nacional. Tiene un consejo consultivo que va a estar dividido por regiones productivas en la provincia, con la participación directa de cada una de las organizaciones en el territorio. Y en la cuestión principal de comercialización hay 3 grandes líneas de laburo para poder potenciar o de fomento de la agricultura familiar que le pusieron en la ley. Una es el compra estatal, que le decimos nosotros, o sea que el Estado provincial priorice la compra de productores de la agricultura familiar para escuelas, hospitales, o sea, para todos los entes públicos. Esto lo que plantea es que, bueno, sea por intermedio de las organizaciones, que todos sean proveedoras del Estado, o sea, va a obligar en cierta medida a generar algunas políticas de formalización de la economía, ¿no?, del productor familiar. Ahí, después digo lo que queda afuera, digamos. Sí. Ahí hay una cuestión, aparte del programa de ferias, que, bueno, quizás ellos saben lo que más se viene haciendo en varios lados de la provincia, con las ferias regionales y eso, pero la idea es poder fomentarlas localmente en cada municipio y generar la estructura necesaria para esas ferias. Pero el mayor, al menos el que vemos nosotros bastante importante, es el programa de fomento, que lo que plantea es, primero, el acceso a los mercados más formales o de venta directa a los consumidores también, pero con una estructura de instalación de infraestructura comunitaria en las zonas de producción, o sea, que se genere valor agregado en cada una de las regiones, sino que la producción salga como materia prima, sino que se posibilite el desarrollo rural directamente en el territorio donde existe la producción. Y empezamos a laburar en marzo, antes de que arranque la pandemia justo, así que después varias reuniones nos invitaron a la legislatura a decir nuestros puntos de vista como organización. Después invitaron a otras organizaciones, al menos acá en el norte invitaron a la Mesa Campesina, al Consejo Zonal Picunche, en el sur invitaron a la Mesa Desarrollo Rural Lácar, con Mario Bravo de Catal, y bueno, y fueron invitando después a otros agentes o otros actores sociales, digamos, la universidad, el INTA, ¿sí? Sí. Y así, digamos, después hicimos reuniones por localidades, hicimos reuniones acá en el norte, hicimos reuniones en el sur, de las mesas de trabajo, y se fue laburando medio ahí por Zoom, con organizaciones, con un compañero que podía tener acceso a internet, porque no todos tenían acceso, digamos. Y después, así fue el laburo de intercambio, digamos. Igual nosotros fuimos proponiendo varias cuestiones que no están en la ley, que parece que no hubo acuerdo entre los diputados y han quedado afuera. Igual a nosotros nos parece que la ley es un paso adelante, si bien no tiene todos los aspectos que nosotros consideramos, por ejemplo, la suspensión de los desalojos, que es un tema que está, el tema que también que a nivel nacional, los desalojos que plantea la ley nacional ya están caducados, o sea, era la suspensión por 3 años, y eso ya pasó 6 años. Entonces ahora a nivel nacional lo que estamos peleando es una nueva ley nacional en todo el territorio, no únicamente en la provincia de Neuquén,
que contemple la suspensión de los desalojos por 5 años hasta que se terminen los reglamentos planteados por ley. Sería como una prórroga. Así que eso es lo que se está peleando a nivel nacional. Pero en la provincia ese punto quedó afuera. El otro punto que quedó afuera fueron las exenciones de los impuestos. Una de las cosas que planteábamos era la necesidad de que los productores y productoras de la agricultura familiar estén exentos de los impuestos provinciales. Eso tampoco está. Otro punto que tampoco está es el hecho de el fondo específico, digamos un presupuesto mínimo de funcionamiento, lo cual argumentaban que la provincia no estaba para fondos, pero que en la próxima presupuesto, digamos, que discute la legislatura, pondrían el presupuesto. Así que esas tres cuestiones como que quedaron ahí, viste, medias rengas, pero igual a nosotros nos parece que es un avance estos puntos que tenemos. Una de las cuestiones que está y se peleó y que se planteó es que no se tocaba el reglamento territorial de tierras fiscales. Eso no defendió, o sea, se defendió lo mismo que la cuestión de la identidad del pueblo mapuche y de promover la cuestión cultural de las comunidades, ¿no? ¿Cuándo comienzan a laburar con esta ley y cuáles son las expectativas que ustedes tienen también para adelante? Mira, son 180 días para poder reglamentar la ley que tiene el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Nosotros estamos llamando al ministro como para poder poner en trabajo y en agenda la necesidad que se junte con las organizaciones para poder reglamentar la ley, que haya un ida y vuelta, digamos, para poder garantizar que en la reglamentación estén las cosas que nosotros estamos planteando en la ley. Porque, a ver, las leyes lo que plantean son muchas veces en la ley, el marco legal, queda como ambiguo la redacción en algún punto. Después, cuando vamos a la reglamentación, en la reglamentación se dice concretamente cómo se va a proceder con ese punto. No sé, el punto de definir políticas públicas para el acceso a la tierra. Yo decís, sí, es importante. Bueno, ¿cómo lo haces? Claro, totalmente. Y ahí está la discusión. O, por ejemplo, desarrollar la soberanía alimentaria. Bueno, ¿cómo lo haces? Y ahí en la reglamentación tenemos que discutir y tenemos que acordar cuáles son los programas, las líneas de laburo, los tiempos, los plazos. Así que Santiago, es un desafío bastante grande, esperemos que podamos seguir avanzando. Sí, totalmente. Santiago, ¿ustedes tuvieron diálogo solamente con los diputados en algún momento o tuvieron la posibilidad de hablar con el ministro de Producción e Industria, que es López Ragui? No, nosotros hablamos por la formulación de la ley, específicamente únicamente con la Cámara de Diputados, con la legislatura. No, es cierto que, que la provincia y a nivel nacional se vienen laburando varias cuestiones que tengan que ver con los pequeños productores. Lo que pasa es que hay diferencias en el concepto de agricultura familiar, pequeño productor, emprendedor, o sea, hay conceptos ahí que tienen que ver con una carga ideológica o con un modo de país o con una matriz productiva que uno quiere desarrollar o con una visión de mundo, no sé cómo explicártelo, digamos, pero que está en discusión. Entonces la ley lo que viene a plantear o correr un poco es los compañeros que trabajamos y vivimos en el campo, no somos emprendedores, sino somos campesinos, somos rurales, somos productores de alimentos sanos y agroecológicos, digamos, ¿no? Viene a plantear una nueva, digamos, manera de ruralidad y en cierta manera plantearse un nuevo mundo, digamos, ¿no? Una manera diferente de relacionarse. O sea, esperemos que los proyectos que vengan ahora podamos focalizarlos para el desarrollo rural, no de manera fragmentada, no de manera desperdigada como muchas políticas públicas, sino lo que viene a plantear la ley justamente es la integralidad de todas esas políticas públicas enfocadas hacia el desarrollo específico de los pequeños y productores, agricultores familiares, campesinos, comunidades mapuches. Vos decías, bueno, se viene todo el proceso de reglamentación, hay puntos que han quedado afuera. ¿Cuáles son los tiempos que por lo menos desde las organizaciones tienen expectativas que se puedan llegar a cumplir? ¿Y cuál es el camino que van a continuar las organizaciones, teniendo en cuenta que antes de esta ley las organizaciones sociales, por ejemplo, habían pedido ser parte de los comités de emergencia, entre un montón de otros pedidos que no fueron escuchados en ningún momento por el gobierno provincial? Exacto, la propuesta del gobierno fue incluirnos en un plan del comité provincial para la planificación, no me acuerdo cómo se llama, dirigido por el hermano del gobernador. Sí, que no tiene... en realidad no tiene nada de participación, no está teniendo discusión, o sea, quedó en
un llamado de diario, digamos, de publicidad. Los planteos que vienen hacia adelante es, por un lado, de acá a diciembre poder trabajar la reglamentación de la ley para que a partir del año que viene ya la podamos estar ejecutando y se conformen las comisiones regionales de producción y debate, ¿no? Con las organizaciones en cada uno de los territorios, que en realidad ya venimos, o sea, tenemos las mesas armadas de trabajo. ¿Y hay recursos para el funcionamiento de esas regionales? Porque, por ejemplo, con el Comité Hídrico de Emergencia, algo que pasó es que se dejó de financiar los viajes de las personas de las organizaciones que participaban, y eso claramente, más allá de los esfuerzos que las organizaciones ya hacían y más allá de todo el trabajo que se hace, limita el funcionamiento. Sí, totalmente. Hay que ver qué funcionamiento va a tener, que es otro de los puntos de discusión. ¿Cuál va a ser el presupuesto que va a tener la ley para poder desenvolver no solo las reuniones del Consejo, digamos, o de la Comisión, sino lo que a nosotros nos más interesa, cómo se va a desarrollar el relevamiento territorial? Porque para desarrollar un relevamiento territorial necesitamos recursos, necesitamos camionetas, necesitamos técnicos, necesitamos GPS, para ir a cada uno de los puestos de los compañeros, detectar cuál es la situación, quién está en el campo, cuál es el expediente que esa persona tiene, en qué situación está, y regularizar eso. Es un trabajo que requiere una planificación del Estado y que el Estado ponga la plata para poder hacer eso. Por ahora lo que tenemos es la ley que nos marca una protección interesante y nos marca una nueva institucionalidad de las mesas de trabajo que ya venían laburando en cada una de las regiones de la provincia, que son motorizadas en muchos lados desde las organizaciones. Al menos nosotros acá en el norte, la mesa que armamos con las diferentes organizaciones fue una lucha nuestra que la planteamos, armamos la mesa de tierra, armamos la mesa de desarrollo, donde está la cooperativa, está la mesa campesina, está el Consejo Picunche, AFR, Tracatué, Tres Chorros, Taquimilán, la Asociación María Auxiliadora, o sea, le vamos encontrando la presión, sumamos al INTA, digamos, y sumamos a la provincia en esa discusión. Una de las cosas que vamos a laburar es la cuestión de la exención de los impuestos de la agricultura familiar, que no se pudo poner acá, que se planteó, así que lo que se va a plantear es una ley específica de exención de impuestos provinciales para la agricultura, y eso lo vamos a estar motorizando seguramente en estos meses. Podés comunicarte con nosotros al 299 45 67 347. Nos encontrás en Instagram y en Facebook como FM Che Comunitaria. Y en nuestro canal de YouTube podés volver a escuchar las entrevistas de la semana. Hasta que andar informades se nos haga costumbre.